Bienvenidos a la clase número 3, llamada Escribo para entretener. Esta clase está dirigida para los cuartos básicos año 2020 y su objetivo de trabajo será producir un cuento en forma escrita utilizando correctamente los signos de puntuación. ¡Comencemos! ¿Qué trabajaremos hoy? Nuestra unidad de trabajo tiene por nombre Textos que narran historias. Nuestro objetivo será producir un cuento en forma escrita utilizando correctamente los signos de puntuación. Nuestro contenido a trabajar será la estructura, propósito y elementos narrativos de un cuento, los signos de puntuación, el proceso de la escritura y estrategias de comprensión lectora. Nuestras actividades serán: número 1. El desarrollo de una lectura diaria, en este caso de un cuento, para el desarrollo de estrategias de comprensión lectora. Número 2. La planificación y escritura de un cuento. Materiales. ¿Qué utilizaremos? El cuaderno de lenguaje para apoyar el desarrollo de esta actividad, tu estuche con lápiz de mina, regla, goma y lápices de colores. Consejos para comenzar a trabajar. 1. Procura realizar esta sesión en forma tranquila y sin interrupciones, por lo que te aconsejo buscar un espacio sin ruidos y distractores como la televisión o tu teléfono. Número 2. Reúne los materiales para utilizarlos en el desarrollo de la sesión. Tu lápiz de mina, goma, tu cuaderno de lenguaje y una regla que utilizarás en la producción. Número 3. Realiza las actividades de manera pausada y sin adelantarte en las instrucciones de la misma forma que lo hiciste la semana pasada. Y número 4. Puedes realizar esta sesión según tus tiempos y pausar entre actividades según estimes conveniente de acuerdo a tu concentración y ritmo de trabajo. Actividad número 1. Lectura diaria. A continuación, te presento un texto para el desarrollo progresivo de las estrategias de comprensión lectora. Al igual que la semana pasada, deberás leerlo y luego responder preguntas en forma individual. Comencemos. Antes de comenzar a trabajar con nuestro texto, te recuerdo las habilidades principales de nuestro nivel para el desarrollo progresivo de la comprensión lectora. Localización de información. ¿Para qué nos sirve? Para encontrar información explícita en el texto. ¿Esto qué quiere decir? Información textual, fácil de encontrar. Una segunda habilidad es la inferencia, que nos permite extraer información para luego interpretarla. Para esto necesito extraer las pistas y así poder hacer información inferencial. Finalmente tenemos la reflexión, que nos permite la relación de la información y luego poder interpretarla y aplicarla en diversas situaciones. Cada una de estas habilidades está vinculada con las preguntas que luego deberá responder. Lectura diaria. Para empezar, recordemos los pasos estratégicos de nuestra asignatura para el desarrollo de la comprensión lectora. 1. Observo. ¿Qué observamos? El texto. Observo el título, observo la estructura, observo la silueta del texto. Al parecer, este texto está escrito en párrafos, por lo tanto me puede dar la pista de que es un texto narrativo. Número 2. Me interrogo. ¿Podrá ser un cuento? ¿Pertenece esta estructura a otro tipo de texto narrativo como el de una leyenda o el de un poema? Número 3. Leo. Cuando sea el turno de leer, deberás ir haciendo de igual forma el análisis de la información, subrayando personajes, identificando elementos que sean llamativos o incluso el vocabulario que no reconozcas. El subrayado lo hacemos cuando tenemos la guía impresa y lo hacemos siempre con nuestro destacador, sacando ideas importantes, por supuesto. El descarte y el respondo lo hacemos cuando tenemos preguntas de alternativas. En este caso, te invito a que leas este texto y disfrutes de la información que aquí aparece. Una vez que tengas claridad de la información, podrás estar en condiciones de responder 4 preguntas. Puedes comenzar. ¿Ya finalizaste de leer tu texto? Sigamos. Registra en tu cuaderno. Escribe en tu cuaderno las alternativas seleccionadas en cada pregunta y luego corrige con el solucionario que se presentará más adelante. Al igual que la sesión anterior, deberás registrar lectura diaria, sesión 3 en este caso, y las respuestas serán solo 4. Te invito a continuación que avances con la lectura de tus preguntas y vayas pausando la transición de este video para que puedas leer con calma y a su vez responder.
¿Estás listo? Sigamos. Desarrollo de preguntas. A continuación te presento 4 preguntas de selección múltiple. Cada una de ellas tiene una habilidad asignada, las cuales podrán ser de localización de información textual, de inferencia o una pregunta de reflexión. Léelas con calma, puedes pausar el video para regresar al texto y escribe tus respuestas en el cuaderno. Al igual que la semana pasada, realizaremos más adelante la corrección. ¡Mucha suerte! Si ya estás listo, vamos a comenzar con la revisión. Comencemos con la corrección de respuestas. Pregunta número 1. Según el texto anterior, ¿dónde acostumbraban jugar los niños a la salida de la escuela? Como te podrás fijar, en la pregunta está marcado con color blanco una palabra, que es la llamada palabra clave. Es la palabra que me ha permitido encontrar de manera textual en el texto la información que necesito para responder esta pregunta. La palabra acostumbraban, regreso al texto y la encuentro en la línea número 2. En la línea 2 encuentro la pista que me permite responder a la pregunta y marcar la letra B como la alternativa correcta. Esta pregunta es llamada de localización de información explícita, ya que puedo encontrar la información de manera textual y fácilmente de visualizar. Pregunta número 2. Una mañana estaba todavía el gigante en la cama cuando yo cantara un jilguero. ¿Cuál es el significado de la palabra subrayada? Para responder esta pregunta no necesitamos saber previamente lo que es un jilguero. Quizás ya lo sepas y puede resultar beneficioso porque puede ayudarte a responder. Pero la estrategia me permite deducir la información a partir de una pista. Fíjate bien, está subrayado. En la cama cuando yo cantara un jilguero. En ningún lugar me aparece la palabra pájaro. Sin embargo, de manera inferencial, puedo deducir que es un pájaro el que canta al lado de la cama. En una mañana, es muy común que en la mañana canten los pajaritos. Por lo tanto, la pista, el jilguero, me va a ser beneficiosa para poder deducir que en este caso, quien canta es un pájaro. ¿Por qué descarto el cantante? Porque en este caso no hay información previa que me invite a saber de que es un cantante el que está cantando, o un grupo de niños que podría haber sido una alternativa distractora, o incluso un coro. Por lo tanto, en este caso, esta pregunta se transforma en una pregunta inferencial gracias a la pista que en este caso está subrayada. Pregunta número 3. ¿Qué descripción psicológica describe al gigante al finalizar el relato? ¿Te has fijado que la palabra finalizar está destacada en color blanco? Esa palabra es clave para poder responder esta pregunta. Porque si recordamos, el gigante en el título me dice ya que es egoísta. Por lo tanto, yo podría pensar como lector que este gigante lo fue desde el inicio hasta el final. Pero si yo leo el texto con detención, sabré que al terminar la historia, el gigante tuvo un cambio en su descripción psicológica. Recuerda que la descripción psicológica es el comportamiento, las emociones y lo que puede pensar un personaje, su conducta, etc. En este caso está subrayada la parte final porque es el momento de la narración en donde él demuestra una actitud muy distinta a la que él comienza en este caso. Por eso tienes también marcada con una letra X la palabra egoísta porque es la principal descripción al inicio de la narración. Con esa descripción, cuando dice, y el gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños. Gracias a esa pista, puedo decir que el gigante fue generoso al compartir su jardín y descarto, por lo tanto, que fue avaro, egoísta o incluso miedoso respecto del final de la narración. Pregunta número 4. A partir de lo leído, es posible afirmar que el texto anterior corresponde a un cuento porque, y en este caso la letra correcta es la letra C, que dice que su información es ficticia y se clasifica como un texto literario. Para yo saber previamente esto, tendría que manejar una serie de elementos propios de la reflexión. Tenemos el texto dividido en 3 momentos, la primera parte para el inicio, la segunda parte más extensa para el desarrollo y finalmente el final. El título también tiene indicado
que este elemento es ficticio, ya que sabemos que los gigantes no existen y que obviamente esta información no es real. Hay una serie de elementos como los personajes, la información creada, que tiene como propósito entretener, que nos invita a dar cuenta que esto es un cuento, y como cuento está clasificado como un texto literario. Excelente trabajo, muy bien. A continuación daremos paso al trabajo con nuestra producción de un cuento, para lo cual te invito a que estés muy atento a las instrucciones que a continuación se presentan. Actividad número 2. Escribo para entretener. Recuerda que el cuento tiene como propósito entretener al lector. Hoy escribiremos un cuento y el propósito de trabajo o el objetivo será entretener quien lea nuestras creaciones. Te invito a continuación que te concentres y que imagines todo lo que quieras para que podamos crear juntos un cuento libremente. Sigue las instrucciones y hazlo paso a paso. Comencemos. Antes de comenzar con la creación de nuestros cuentos, consideremos lo siguiente. Signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? Lo mencionamos en nuestro objetivo de trabajo. Para poder crear, tenemos que considerar una serie de elementos para que nuestros textos estén bien escritos. Atención. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al escritor, en este caso a ti, estructurar un texto escrito y al lector identificar la entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Los signos de puntuación cumplen una importante función en el lenguaje escrito, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente un texto. Por medio de los signos de puntuación se estructuran los textos, ordenando las ideas en principales y secundarias, lo que permite al lector una mejor comprensión de la información. En esta diapositiva se ven las imágenes de algunos signos de puntuación más conocidos y que son los que vamos a revisar el día de hoy. Ahora veamos los principales signos de puntuación. El punto. El punto indica la pausa que se produce al final de una oración. Después de un punto siempre se escribirá con letra mayúscula, salvo en el caso de que aparezca en una abreviatura. Y existen tres clases de punto: el punto seguido, el punto aparte y el punto final. El punto seguido se emplea para separar las ideas que forman un párrafo. Después de un punto seguido se continúa escribiendo en la misma línea. El punto aparte separa párrafos distintos. Tras el punto y aparte, la escritura debe continuar en la línea siguiente y con letra mayúscula. El punto final es el punto que cierra un texto. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la de un punto. La coma marca una pausa breve dentro de un enunciado. El punto y coma representa una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto seguido. Signos de interrogación marcan el principio y el fin de una pregunta, y los signos de exclamación son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o una emoción intensa. Es importante que sepas que esta información también irá adjunta en un archivo para que puedas imprimirla o también puedas copiarla en tu cuaderno para, en este caso, apoyarte no solamente en la creación de este cuento, sino que en las futuras producciones que hagamos durante el año. Ahora que ya hemos revisado los signos de puntuación, damos paso a la presentación del proceso de escritura. Este proceso se presenta con 5 etapas. La primera etapa nos invita a que antes de escribir debemos pensar nuestras ideas y organizarlas. De manera muy personal, debes tomarte un tiempo para escoger qué información quieres que esté en tu cuento. Cuando ya lo tengas claro, en el paso número 2, puedes recién comenzar a escribir un texto en borrador. ¿Qué quiere decir esto? Es un texto en el cual tú vas a escribir tus ideas sin importar si la letra está muy ordenada, sin importar si las ideas a lo mejor vas a tener que modificarlas. Es un texto que en este caso podría mejorarse y borrarse, por eso lo llamamos texto de borrador. Te recomiendo hacerlo con tu lápiz de mina para después generar los cambios que necesites. Una vez que estás listo con el paso 1 y 2, puedes comenzar a la etapa número 3. Revisa y hace cambios para mejorar la escritura de tu texto. Al revisar, puedes pedir a un familiar o un amigo que esté dentro de tu casa
que pueda leer tu texto y te dé sugerencias, como por ejemplo, si se entiende tu letra, si es que los signos de puntuación están utilizados de manera correcta, o quizás te puede dar una idea genial que puedes integrar. Cuando tú haces estos cambios, estás evitando, como lo dice el paso 4, revisando y corrigiendo errores. Quizás tu texto no tiene grandes errores o grandes cosas que vas a tener que cambiar. Sin embargo, el proceso se debe llevar a cabo con cada uno de sus pasos, por lo tanto, debes pedir a alguien que te ayude en la revisión o incluso tú puedes hacer esa revisión. El quinto y último paso del proceso de escritura es la publicación del texto con una copia final. Una vez que tu texto ya ha pasado por todas estas etapas, se puede escribir de manera final, lo cual lo haremos en el cuaderno. Sigamos. Continuemos. Escribamos en el cuaderno. Planificación de mi cuento. Recién estamos en la primera etapa de nuestro esquema y planificar nos permite ordenar nuestras ideas. Vamos a escribir estas preguntas y dicen así. 1. ¿Qué voy a escribir? En este caso, todos debemos tener la misma respuesta. Voy a escribir un cuento. Si yo ya tengo más o menos pensada la temática de mi cuento, puedo detallar. Voy a escribir un cuento sobre animales. Voy a escribir un cuento sobre mi familia. Pero delimito qué voy a escribir. De esta manera, me digo a mí mismo y me predispongo al trabajo de la entretención. Pregunta 2. ¿Para qué voy a escribir? Aquí estamos implícitamente diciendo el propósito de esta escritura. Los textos tienen distintas intenciones. En un texto yo podría expresar sentimientos, como es el poema. Con otro texto yo podría estar explicando un fenómeno, como es la leyenda. Pero en este caso el para qué es para entretener al lector, por lo cual eso deberé responder en la pregunta número 2. Pregunta 3. ¿A quién o a quiénes les voy a escribir? Puedo en esta parte delimitar quiénes van a leer mi historia. En este caso deben ser personas con las cuales tú estés en tu casa. Por lo tanto, puedes incluir a familiares, amigos, abuelos, con quienes vivas y en este momento te encuentres en tu hogar. En el paso número 4 voy a delimitar qué personajes voy a considerar en mi historia. Puedo poner los nombres o puedo poner un niño, una niña o el nombre de los personajes. El ambiente, el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. En este caso voy a delimitar si mi historia va a ocurrir en un castillo, si va a ocurrir en el bosque, si va a ocurrir en el espacio. Eso lo eliges tú. Y finalmente el conflicto. ¿Qué es lo que quiero resolver en esta historia? ¿Cuál va a ser la situación que deberá desarrollarse y que finalmente se deberá resolver? Estas 6 preguntas debes tenerlas sumamente claras antes de comenzar con la escritura de tu cuento. Te invito a que te tomes el tiempo necesario. Puedes pedir ayuda a algún familiar, puedes buscar en internet, puedes buscar en tu libro de lenguaje, puedes incluso ocupar solo tu imaginación para poder responder. Una vez que tengas lista la parte de la planificación, recién ahí podrás comenzar con la creación de tu cuento. Te invito a comenzar. ¿Ya estás listo con la planificación de tu cuento? A continuación, con tu regla, deberás graficar en tu cuaderno la silueta del texto que en este caso corresponde a un texto narrativo, cuento. Con tu regla, fijándote en la imagen, traza líneas aproximadas de el texto que servirá para el borrador. ¿Por qué hacemos esto? En este caso estamos delimitando la estructura que debe tener cualquier tipo de texto narrativo, que en este caso es un cuento. La primera etapa en este caso debería ser el inicio. Recuerda que el inicio va a mencionar el ambiente, algunos personajes que son relevantes al comienzo de la historia. El desarrollo es la parte más extensa, por lo tanto, con tu regla deberás trazar muchas más líneas que las del inicio y la del desenlace. En el desenlace me voy a encontrar con la parte final en donde se resuelve el conflicto. También podrás agregar un título. Te recomiendo hacer esto para que ordenes tus ideas, para que ordenes los momentos y la estructura del cuento y también te permita ordenar la secuencia que tiene un cuento, que en este caso es la del inicio, la del desarrollo y desenlace. Puedes comenzar. Una sugerencia, una vez que tengas lista tu silueta,
Escribe sobre ella para que te orientes con la información de los párrafos. Puedes comenzar. ¿Ya tienes lista tu silueta en tu cuaderno? Muy bien. Ahora puedes comenzar a escribir tu texto en borrador. Recuerda que esta etapa toma un tiempo, por lo tanto no te preocupes si no terminas en un solo momento. Tómate el tiempo necesario, puedes pausar la grabación o incluso terminarla al día siguiente. Por lo tanto, hazlo con tranquilidad y que esta actividad te permita disfrutar lo que estás haciendo. Recuerda que el texto, el cuento, quiere entretener, por lo tanto, no es necesario que te apures y que escribas ideas que a ti no te entretengan. La idea es que disfrutes haciendo esta creación y que los demás obviamente después puedan disfrutar. ¿Cómo vas? Me imagino que debes tener ya un avance en tu texto de borrador. Si ya estás listo, pídele a un familiar que lea tus avances y que pueda darte sugerencias para mejorar tu texto. Cuando hablamos de mejorar tu texto, nos referimos a que tu letra quizás podría ser más ordenada o más clara, o podrías reemplazar una palabra que se está repitiendo mucho por otra que es un sinónimo o algo similar. Recuerden también revisar el uso correcto de los signos de puntuación. Márcalos bien. Recuerda que esto es un proceso, por lo tanto, no te preocupes si hay cosas que mejorar. Es parte del aprendizaje. ¿Cómo vas? Me imagino que muy bien. Ya estamos en la mitad del camino. Revisa y hace cambios para mejorar la escritura de tu texto. Recuerda que esta etapa es fundamental para que tengamos un texto publicado en forma completa y correcta. Debieses estar editando, revisando y corrigiendo errores. Y finalmente deberemos publicar nuestro texto de manera final, el cual lo realizaremos en nuestro cuaderno. Cuando cumplas con estas 5 etapas, tendremos nuestro cuento finalizado. ¿Has finalizado ya tu cuento en borrador? Si ya terminaste el borrador de tu texto y está revisado o corregido, escríbelo en tu cuaderno de manera final. Y por supuesto que no te debes olvidar de las imágenes ilustrativas. Las imágenes siempre nos van a dar información adicional para mejorar la comprensión de lo que leemos. Por lo tanto, te invito a sacar información creativa dibujando, pegando o pidiendo incluso ayuda a algún familiar para representar las imágenes de tu cuento. Una vez que lo tengas listo, has finalizado el proceso. ¡Felicitaciones! Felicitaciones. Hemos finalizado la sesión número 3 de nuestra unidad de trabajo. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.